Muchas gracias, presidente. Saludo a la ministra de Obras Públicas, al ministro de Agricultura presente y a todos los equipos que están con ellos. Yo agradezco, presidente, que usted haya permitido convocar a esta sesión, tal como fue acordada en la Comisión de Agricultura, inmediatamente ocurridos los acontecimientos. Y el objeto es poder conocer y debatir algunas acciones de gobierno en términos de no solamente la ayuda a las familias afectadas, sino que también a las regiones afectadas. Y hoy día, pasada la emergencia, los primeros datos nos indican que tenemos más de 270.000 hectáreas afectadas, con más de 204.000 hectáreas agrícolas afectadas, y lo cual seguramente va a rebotar en la capacidad de producción de alimentos básicos por un lado, pero también de otros rubros importantes para el país. Y aún no sabemos los daños producidos no solamente por las inundaciones, no sabemos de los daños producidos por la lluvia propiamente tal, como los daños producidos por la nieve y la escarcha en los sectores precordilleranos. Y por esa razón hemos pedido la participación de Ciren. Ayer en la Comisión de Agricultura informó a la honorable Sala, recibimos información de Ciren, muy valiosa por cierto, que la vamos a volver a tener en la Comisión de Agricultura mañana, pero es importante que esta información fluya para que todos sepamos lo que está pasando. A pesar de esto, y a diferencia de junio, debo señalar que por información de Senapred, el Ejecutivo pudo anticipar respuestas, porque si no el efecto habría podido ser muchísimo más dañino de lo que efectivamente fue. O sea, se anticiparon maquinaria en terrenos, se anticiparon ayudas a los municipios, y aún así hay municipios que han reclamado públicamente de que no han recibido la ayuda. Entonces ahí tenemos una información contrapuesta respecto de lo que la institucionalidad nos informa con lo que algunos municipios, no todos, han hecho presente. Hoy día, sin duda, tenemos que pasar a la reconstrucción, primero de los hogares, a la recuperación de infraestructura clave y crítica, tanto social como productiva, y a restablecer conectividades tanto físicas como de la que no se ha hablado, o se ha hablado poco, como es la conectividad de las comunicaciones, que sigue estando afectada. Pero principalmente, presidente, por su intermedio, quisiera preguntarle a la señora y al señor ministro respecto de cómo vamos a evitar que esto no vuelva a tener los mismos efectos futuros, porque en la sesión de ayer veíamos, por ejemplo, que hoy día la norma obliga a que las obras fallidas deban ser repuestas con la misma tecnología que la que falló. Y eso a mí me parece que es un contrapunto. Se establece que es la norma la que obliga a eso. Dicho en sencillito, un puente de madera no puede sino ser vuelto a ser repuesto en madera. Fue lo que se nos informó ayer por parte de Senapred, lo cual yo, en presencia de la ministra de Obras Públicas, yo quisiera plantearlo. Y aquí hago un paréntesis, estimado presidente, porque habíamos solicitado que, además de los ministros sectoriales, estuviese aquí el que maneja la billetera fiscal, el ministro de Hacienda, porque sin ninguna duda la calidad de las respuestas y el tamaño de las respuestas depende de los presupuestos que estén disponibles ahora y los presupuestos que vamos a tener que ajustar a futuro, porque los periodos de recurrencia es muy probable que nos hagan volver a tener acontecimientos de naturaleza. Ya tuvimos uno en junio, ahora estamos en agosto y nada dice que no podamos volver a tener otras obras. ¿Qué es lo que ha ocurrido en definitiva, señor presidente? Lo que ha ocurrido es que en aquellas regiones donde hay embalses que pueden ser capaces de generar un sistema de escalera hidráulica que permite contener y liberar de manera adecuada. Dicho sea de paso, hay que apretar, presidente, por su intermedio al ministro, a aquellas empresas que tienen embalse y que se tardaron en poder liberar, generando un poco más daño que si lo hubiesen hecho antes de haberse concentrado las precipitaciones. Pero aquellas regiones o aquella región que no tiene embalses fue la que hoy día tuvo el principal desastre, porque no hay nada que permitía administrar justamente los cauces provenientes desde la cordillera más alta y hacia aguas abajo. Por lo tanto, ya no solamente con fines de generación eléctrica o con fines de contención y almacenamiento hidráulico, es necesario planificar obras para ir conteniendo lo que la naturaleza ya nos está mostrando, lo susceptible que somos. En este contexto, presidente, a mí me preocupa
dado que, por información del Ministerio de Hacienda, los ingresos proyectados para el presupuesto 2023 son de 83.000 millones de dólares y ya el ministro dice que le faltan 2.000 millones de dólares. Y yo aquí quisiera a la sala y al Ejecutivo, por intermedio de los ministros que están presentes, que este recorte no puede afectar a las regiones que ya están siendo afectadas por la catástrofe, ni tampoco a las demás regiones que con sus presupuestos perfectamente podrían reponer la capacidad productiva de alimentos o de otros artículos que están dejando de producirse en las zonas afectadas. No podemos sacarle a las regiones afectadas, pero tampoco podemos sacarle presupuesto a las instituciones sectoriales, sean del agro, sean de infraestructura, de aquellas regiones que son capaces de sostener a Chile o de recuperar un poco lo que estamos perdiendo. Por lo tanto, hay que buscar otra manera de recuperar estos 2.000 millones de dólares que el Ministerio de Hacienda quiere recuperar. Un minuto, presidente, solo para cerrar. Aquí yo quiero hacer un llamado. Echamos de menos al ministro de Hacienda aquí. Es clave para poder saber si vamos a tener una respuesta un poco más contundente. Estimado presidente, yo quiero señalar que en base a la información que hemos recabado, hemos estado como país mejor preparados que en el mes de junio. Y ese es el camino. Ese es el camino. Hay que preparar a las instituciones. En base a la información que hemos recabado, hemos estado como país mejor preparados que en el mes de junio. Y ese es el camino. Ese es el camino. Hay que preparar a las instituciones para anticiparse, porque el cambio climático nos va a seguir golpeando tanto hoy día con el agua como eventualmente con los incendios en la temporada que viene, producto de la gran cantidad de materia seca que vamos a tener. Es la manera de enfrentar a un país que es resbaloso desde el punto de vista de su clima y de sus efectos. Gracias, presidente.